queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer, el honor de darles la bienvenida al principio de este inquietante e interesante, seguro, curso de nuestras actividades. Les doy las gracias por su asistencia en nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España, que hacen posible estas actividades. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir como ponentes de esta tribuna a don Arcadi Espada y a don Nicolás Redondo, promotores de la plataforma Libres e Iguales y primeros firmantes del manifiesto de esta organización. Les va a presentar la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo. La tribuna es suya. Bueno, muy buenos días a todos y quiero empezar, lógicamente, dando las gracias muy especiales a José Luis Rodríguez, a Nueva Economía Forum, por ofrecernos esta magnífica oportunidad para presentar Libres e Iguales. José Luis me llamó hace algunas semanas, en pleno verano, cuando estábamos dando vueltas por España, en nuestros bolos patrióticos, y me dijo pues, que cómo veríais iniciar de alguna manera el curso político, o ser parte del inicio del curso político presentando Libres e Iguales en este foro, y yo le dije que eso era el mejor regalo que nos podía hacer, así que le quiero dar las gracias de manera muy especial. También, por supuesto, a los patrocinadores. En otros países, en Estados Unidos, suele ser tradición organizar grandes cenas para recaudar dinero, y en España tenemos la tradición de que unos señores muy amables, los patrocinadores, nos inviten a todos a desayunar en el Ritz, y yo creo que es una buena tradición de la que yo desde luego me he beneficiado mucho a lo largo de estos últimos años, escuchando a gente muy interesante de la vida pública española, y les quiero dar las gracias a todos ellos por esta ocasión. Y por último, y lo más importante, a todos ustedes por haber asistido, por asistir hoy aquí, porque son ustedes, sois vosotros los destinatarios de esta iniciativa que creamos hace ahora casi 2 meses. Los españoles, en este caso los españoles relevantes. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es intentar explicar qué es Libres e Iguales, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras ideas. Eso lo harán los dos protagonistas de este desayuno. Yo tengo una tarea algo más fácil hoy, que es elogiarles, presentarles, que voy a hacer con muchísimo gusto, con gran placer. Pero antes de eso, me gustaría hacer un breve comentario sobre lo que es Libres e Iguales. A lo largo de estas semanas me han preguntado muchas veces esto en qué consiste o sobre todo cómo surge. Y siempre he dicho que es fruto de un impulso que nos une a todas las personas que estamos en este movimiento, en esta plataforma, por decirlo en términos, tradicionales. Todos somos de ideologías diferentes, procedencias distintas, trayectorias dispares, pero todos tenemos la misma manera de entender la responsabilidad individual. Es verdad que los partidos políticos, las instituciones, las organizaciones sociales tienen una responsabilidad esencial de vehicular el sentimiento de la sociedad, pero esa responsabilidad de los partidos, de las instituciones, no exime a los ciudadanos de la suya, no nos exime al resto de la ciudadanía de la nuestra. No exime tampoco a las personas que formamos parte de partidos políticos o de instituciones, ni por supuesto al conjunto de los ciudadanos. Y en estos momentos críticos de España, que creemos que realmente lo son, hay un grupo de personas que hace un tiempo decidimos que había que pasar, del comentario crítico a la acción constructiva. En una de las cenas que organizamos al principio de esto para comentar, para intercambiar opiniones, dijimos, nosotros queremos que dijo alguien, yo quiero que en mi lápida aparezca la frase que por mí no quede, o por ella o por él no quedó. Y ese es un poco lo que nos ha movido a crear esta iniciativa, esta plataforma. Queremos que las cosas de España salgan bien,
desde la mejor voluntad, por la mejor causa, entendemos que es la mejor causa, y en mi caso tengo la inmensa fortuna de hacerlo junto con personas realmente extraordinarias. Nicolás Redondo y Arcadi Espada encarnan, representan, incluso encarnan, los dos principios y objetivos esenciales de Libres e Iguales. Los principios y conquistas que logramos en la transición española y que hoy consideramos que están seriamente en riesgo. La primera, el primer objetivo, principio, idea, es nuestra condición de ciudadanos libres e iguales. En el 1978 pasamos de ser súbditos o menores de edad a ser eso, ciudadanos libres e iguales, dueños de nuestro derecho, dueños, por supuesto, de la soberanía nacional y amparados por la ley. Y esto es precisamente esa condición de ciudadanos, es lo que nos ha permitido ser distintos, ser diferentes, pensar cosas, cada uno lo suyo, pensar cosas diferentes, tener sensibilidades distintas, expresarnos cada uno en la lengua de su territorio y, sin embargo, en nuestra lengua común, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Fernando Savater, que es también uno de los primeros firmantes de nuestro manifiesto e impulsor de esta iniciativa, en un artículo muy brillante publicado hace algunas semanas en el diario El País, que se titula Cultura y Política. Y creo que en ese artículo está perfectamente expresado lo que es el hecho de ser ciudadanos, la posibilidad que nos da de ser distintos. Y el segundo la gran conquista de la transición que consideramos en riesgo y que nos mueve a Libres e Iguales es la convivencia, la capacidad que ganamos los españoles en el año 78 de convivir juntos pacíficamente, ¿no? Dejando de lado sectarismos, odios, las trincheras y la política de trincheras, y buscando la reconciliación desde el respeto a las diferencias y con la voluntad realmente sincera de integrar a todos. Nos convertimos, lo suelo explicar así, en una suma de ciudadanos reconciliados, no en bandos enfrentados, no en una agregación de tribus, sino en la suma de ciudadanos reconciliados. Eso fue la transición y eso es lo que nosotros queremos preservar. Y como decía hace un momento, Arcadi Espada y Nicolás Redondo representan esas dos cosas muy bien. Forzando un poquito las cosas, podríamos incluso decir que Arcadi representa muy bien el primero de esos principios, el ciudadano libre e igual, y que Nicolás representa extraordinariamente bien la convivencia, la reconciliación entre españoles. Empezaré por Arcadi Espada. Todos lo conocéis bien, no necesita una presentación detallada. Es periodista, columnista, escritor, es brillante, incisivo, implacable. Arcadi es un hombre libre, es un hombre radicalmente libre, porque es radicalmente responsable y radicalmente exigente. Exigente con las palabras, exigente con las conductas y exigente también con la verdad. Él entiende muy bien algo que yo creo que es esencial, que es que no existe un término medio entre libertad y servidumbre, o entre igualdad y desigualdad, o entre verdad y mentira, que no hay medias verdades, como tampoco hay una libertad a medias, ¿no? Y esto le ha otorgado siempre, le otorga una fortaleza enorme y también le convierte en un crítico feroz. Y por fortuna de todos los españoles, no solamente de nosotros, quizá para desgracia suya, porque creo que él le hubiera gustado poder dedicar su talento a otras cosas, pero el gran objeto de esa crítica implacable y de esa exigencia ha sido el nacionalismo a lo largo de todos estos años. Y ha conseguido, con sus artículos, con sus columnas, con sus escritos, desmontar al nacionalismo hasta dejarlo reducido a lo que es una ideología profundamente reaccionaria y destructiva, aunque también en su banalidad, reaccionaria y destructiva incluso en su banalidad. Yo hace poco tiempo tuve la ocasión de, con mucho retraso debo decir, no lo había leído antes, leer su libro Contra Cataluña, que yo recomiendo si hay algún editor aquí
o tenemos algún amigo editor, y si él se dejara, que se rescatara ese libro y se reeditara, ¿no? Ahí se ve cómo el nacionalismo consigue poner en marcha un proceso desde hace muchos, muchos años, de la transición para aquí, va imponiendo la gran coartada para sus desmanes, que es la idea de que ir contra el nacionalismo es ir contra Cataluña. Y cómo va consiguiendo esa ideología, que como he dicho, profundamente reaccionaria, imponer una suerte de superioridad moral sobre el conjunto de las fuerzas políticas o de la sociedad catalana. Y probablemente lo más relevante de lo que Arcadi ha conseguido denunciar, creo que algo de eso también va a decir hoy, y que es un mensaje básico y esencial de libres e iguales y uno de los motivos por los cuales nos hemos constituido, eso lo ha conseguido el nacionalismo ante la mirada impávida, resignada y en muchas ocasiones también condescendiente de España. Como digo, yo creo que de eso hablará mucho y desde luego mejor que yo el propio Arcadi. Yo solo diré que la respuesta más eficaz al nacionalismo será española o no será. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, los madrileños, extremeños, andaluces, por lo que han conseguido hasta ahora y probablemente también por lo que vayan a conseguir o a no conseguir, que eso es nuestro objetivo, ¿no? Que España sea y será efectivamente lo que decidamos los españoles. No solamente es nuestro derecho, sino que también es nuestra obligación. Y si lo hacemos, nos haríamos no solamente un enorme favor de cara al futuro, sino también haremos otra cosa que me parece importante y que quería decir hoy. Honraremos, como es debido, a tantas personas que han dado una batalla tan difícil durante tantos años en práctica soledad. Y ya que lo tengo aquí, me gustaría mencionarlo, porque hay dos personas que lo han hecho de manera muy señalada, que son Albert Boadella, que está aquí, y su mujer, Dolors Caminal, que llevan tantísimos años dando esa batalla desde Cataluña para denunciar el nacionalismo y para defender la libertad y la democracia de todos. Y que en estos tiempos en los que nos sorprendemos algunos, o algunos se sorprenden, de la inmensa hipocresía del nacionalismo, de cuánto se ha robado en nombre de la patria catalana y desde hace cuánto tiempo, yo creo que personas como Albert y como Dolors merecen nuestro reconocimiento, nuestro homenaje y nuestro aplauso. Y ahora hablaré un poco, intentaré no alargarme demasiado, sobre Nicolás Redondo. Nicolás también sabe muy bien hasta qué punto el compromiso de España, de sus instituciones, del conjunto de los españoles, es absolutamente imprescindible y esencial en la lucha por la democracia y la libertad. Él, bueno, lo vivió y lo afrontó con una valentía extraordinaria en el País Vasco, donde el derecho a discrepar, o la negación, en este caso, del derecho a discrepar, tiene nombres muy concretos, ¿no? Que son el tiro en la nuca y el coche bomba. Pero además Nicolás no solamente es un ciudadano libre, un ciudadano igual, un ciudadano valiente, sino que también encarna eso que decía yo al principio, casi mejor que nadie, el segundo de los principios, de esos objetivos que defiende Libres Iguales, que es la reagrupación del gran espacio cívico y político español que se asienta sobre principios democráticos comunes. Como todos saben, Nicolás Redondo fue secretario general de los socialistas vascos desde el año 1997 hasta el 2002. Y su apuesta por formar un frente constitucionalista, una alternativa de democracia y libertad al nacionalismo de la mano del Partido Popular, es, sin lugar a dudas, uno de esos, lo que Stefan Zweig llamaría, uno de los momentos estelares de la historia reciente de España. Un momento de generosidad personal, un momento de altura política y un momento de extraordinaria grandeza democrática. Nicolás no pudo sacar adelante su proyecto, es verdad, no le dejaron, pero sigue defendiendo esa causa, que es la causa que reivindica Libres Iguales, que, como decíamos en nuestro manifiesto, es intentar recomponer, restablecer, conseguir un suelo transversal de mínimos comunes democráticos que permitan a España avanzar en el progreso de la modernización. Y ayer lo hablábamos
Nicolás y con Arkady, comentando esta presentación, este desayuno, recordábamos el Cursal y el espíritu del Cursal, donde se reunió fraternalmente lo mejor de España en defensa de una alternativa constitucional de libertad frente al nacionalismo, no es, quiero decirlo, parte del pasado, digamos, un bonito recuerdo, una foto, sino que realmente es lo que España necesita hoy, más que nada, antes que nada, de forma urgente como un clamor. Y eso es el objetivo al que estamos nosotros consagrados. Y haré ya dos breves apuntes finales. Si Nicolás representa ese concepto de la reconciliación y de la reagrupación, casi mejor que nadie, en parte, evidentemente, será por sus cualidades personales. Nicolás, cualquiera lo dirá, es la antítesis del sectarismo. No hay persona que a Nicolás pueda caerle mal, ¿no? Nicolás pueda caerle mal. Es una persona con un profundo talante democrático. Pero mucho más importante que ello, creo, es su posición política e ideológica. Nicolás consigue desmentir esa falacia que ha causado muchos estragos, creo, y que es tan importante intentar desmentir, la falacia de que ser socialista es incompatible con decir soy español. Él dice de sí mismo, y recuerda la frase de Indalecio Prieto ante la estatua de Pablo Iglesias en México, yo soy socialista y español. Y sería realmente fantástico e importante para España que otros socialistas, jóvenes, la nueva generación, entiendan y reconozcan que no hay nada más contrario a la igualdad de oportunidades que el nacionalismo y que se puede y se debe decir soy socialista y soy español. Que el nacionalismo no solamente desafía la legalidad, que por supuesto lo hace, sino que también desafía algo mucho más importante, que son los valores esenciales de igualdad, de progreso, de igualdad de oportunidades, de solidaridad, de libertad, que está en la base de nuestra convivencia pacífica y también de los partidos políticos, los grandes partidos políticos que hoy hay en España. Y con esta idea ya acabo. El nacionalismo suele presentarse como el epítome de la vanguardia y de la modernidad, ¿no? Tienen una estética moderna, revolucionaria, vanguardista, de tendencia rompedora, ¿no? Ellos son los modernos. Yo creo que entre todos tenemos que combatir una más, pero una muy importante de las grandes falacias de este tiempo. No hay nada más antiguo que anteponer los derechos míticos de un territorio a los derechos individuales de las personas. No hay nada más reaccionario que considerar que la voluntad de la masa en la calle o de las élites en sus despachos están por encima de la ley. Y no hay nada más carpetobetónico que justificar la insolidaridad, el privilegio o la exclusión del otro. Y eso es lo que hace el nacionalismo. La modernidad, por tanto, está de nuestro lado, ¿no? Somos nosotros los modernos. Son Arkady, son Nicolás, son Albert, vosotros, la España democrática, la que ganamos con la Constitución. Nicolás lo explicaba muy bien en un espléndido artículo que publicaba hace pocas semanas, antes del mes de julio, si no recuerdo mal, en El País, donde hablaba de preservar la excepcional aventura de concordia social y divergencia política inteligente que comenzó con la ilusión y la esperanza de la mayoría de nuestra sociedad. Pues bien, a esa mayoría apelamos desde Libres e Iguales, a esa mayoría democrática, a todos ustedes. Les pedimos, yo les pido, que nos ayuden ahora a movilizar al conjunto de los españoles para que desde nuestra responsabilidad, juntos, con toda firmeza social y política, pero desde la máxima cordialidad ciudadana, defendamos lo que logramos hace 35 años. La oportunidad de derrotar la resignación y el escepticismo y la oportunidad de convertir a España en una de las grandes, una de las mejores democracias del mundo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias al Foro de Nueva Economía por su gentileza.
y gracias también a Cayetana por sus feroces hipérboles tan cariñosas respecto a mi trabajo y a mí mismo. El próximo 11 de septiembre, jueves, Libres e Iguales va a organizar un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que está presidido por el lema «Sí me importa». Este lema ciñe, de algún modo, los próximos actos que el movimiento va a organizar en distintas partes de España y que de alguna manera cubrirá el tránsito inquietante entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre. Pero, más allá de que envuelva esos actos y les dé un sentido preciso, el lema «Sí me importa» ciñe, a mi juicio, y explica perfectamente todo el objetivo fundamental de lo que es Libres e Iguales y de lo que nosotros pretendemos hacer. Sí me importa quiere decir exclusivamente que la mayoría de españoles han de participar en la discusión, en el debate, sobre una propuesta insólita en los tiempos que vivimos, cuál es la destrucción de un Estado europeo. Nosotros creemos que los españoles, el conjunto de los españoles, tanto su sociedad política como su sociedad sin más, han permanecido ajenos a la profundidad de este debate. Intentaré explicar por qué, pero sobre todo quiero que ustedes entiendan que esa desidia, siempre digo que Libres e Iguales es el fruto de una desidia española, ha permitido a los nacionalistas muchísimos éxitos. El primero, el apoderamiento absoluto del marco donde se discuten las cosas. Ellos han trazado el perímetro moral y político donde los demás nos hemos tenido que acomodar, queramos o no. Se han distinguido también por un uso astuto, a veces burdo, pero siempre eficaz, de las palabras. Las han hecho suyas. Democracia, libertad, modernidad incluso, son palabras que no nos pertenecen, que parecen solo pertenecerles a ellos. Han sido maestros en operaciones realmente singulares. Por ejemplo, han sido capaces de presentar nuestro no derecho a decidir como una exigencia de libertad. O han presentado el quebrantamiento de la ley, al que se llama cada día en Cataluña, como el estado superior de la democracia. O mucho peor todavía, han logrado que su apenas disimulada xenofobia, que al final es de lo que trata el proyecto nacionalista, digo que su apenas disimulada xenofobia sea presentada como una forma sofisticada de tolerancia. Evidentemente, los principales responsables de esto son los nacionalistas, como la gallina y en parte el gallo es responsable del huevo. Pero, sin ninguna duda, ese huevo no podría haberse desarrollado si no se hubieran dado las condiciones de temperatura, por así decirlo, adecuadas. Y ahí es cuando cobra sentido, para mí, el eje de lo que las 4 cosas que quiero decirles esta mañana, ¿no? Esa temperatura en la que el nacionalismo, con toda su insolvencia, indigencia y arrogancia, se ha desarrollado en España, ha sido posible
gracias a la actitud apática, indiferente, de eso que llamamos Madrid. A Madrid le llamaban en tiempos de Franco el rompeolas de España, y los nacionalistas, cuando llegaron al poder, le empezaron a llamar Madrid, con T, esa especie de sinécdoque de todas las cosas malas que sucedían en el mundo y que ellos eran capaces de atribuirle. Pues bien, a mi juicio, ese Madrid, y entiéndanlo ustedes como una sinécdoque particular, corten ustedes, líbrense si quieren, algunos ustedes de la responsabilidad, dénsela a los otros o asuman la propia, pero ese Madrid es fundamental en el desarrollo del nacionalismo y en su práctica hegemonía social en Cataluña y en el resto de España. Madrid ha sido, por ejemplo, el ente que convirtió a Jordi Pujol en un estadista de altura universal. Llevo 35 años ocupándome de la política catalana y de la política española, y siempre que he estado aquí no he encontrado más que elogios a Pujol, incluso por parte de personas que estaban extramuros de su filiación política, de su corte de carácter. Pujol siempre ha tenido en Madrid no solamente el respeto y la admiración, sino una extraordinaria subordinación por parte de la sociedad madrileña, que se ha rendido prácticamente sin lucha ante él y ante su proyecto. No quiero recordar ya anécdotas especialmente simpáticas como su obstinada nominación como Español del Año, los elogios que recibía sistemáticamente por parte de la prensa de derechas, que recibió luego por parte de la prensa de izquierdas, dependiera a quién tenía que dar sus votos o su apoyo, daba igual. El caso es que, efectivamente, él ha gozado de esa impunidad intelectual y política que le han dado ustedes. Naturalmente, ustedes no son, aunque relativamente, no podían saber que el presidente Pujol tenía sus dineros en el extranjero, ¿no? Nadie, evidentemente, podía saber eso, ni siquiera yo, que he sido capaz de imaginar todas las fantasías posibles sobre el presidente de la Generalidad. No lo sabía nadie, pero es que eso es perfectamente irrelevante desde el punto de vista del juicio que Pujol ha podido merecer a cualquier persona más o menos interesada por la política. Pujol ha sido un populista mediocre que ha practicado la corrupción política, no la corrupción económica, me refiero ahora, de una manera caciquil, con un pensamiento elementalísimo, y eso sí, con algo que he visto que siempre que en Madrid impresiona mucho, que es el conocimiento de los idiomas. Y lo digo que impresiona mucho porque yo prácticamente apenas conozco el castellano. Ustedes, Pujol aparte, Madrid, por así decirlo, han hecho cosas realmente extraordinarias con Cataluña. Por ejemplo, ustedes cada 15 días se llenan la boca hablando de la grandeza de la lengua española. Organizan no sé qué historias, en fin, completamente enfáticas, no sé qué Guadalajaras, no sé qué Zacatecas, no sé qué, siempre están viajando algún eminente o algunos eminentes rodeados por una procesión alegre y festiva para celebrar que la lengua española es ya está la primera o la segunda, o que, etc. Mientras Madrid practicaba esas retóricas, y las sigue practicando, la sociedad política general madrileña aceptaba sin mayor trauma que en Cataluña se dictara una ley que castigaba económicamente a cualquier persona que utilizara en determinadas circunstancias la lengua castellana. Es decir,
eso ha sucedido no solamente por el impulso segregacionista, por decirlo con palabra precisa, del nacionalismo catalán, sino por la indulgencia de los poderes, de todos los poderes, también el judicial en este caso, ante lo que era, evidentemente, un flagrante atentado contra el sentido común, por supuesto, pero contra una de las vértebras esenciales de lo que sea España, que es esta coiné que nos permite a todos hablar y entendernos. Me permitirán que por mi oficio también haga una levísima referencia a lo que ha hecho un cierto Madrid con el periodismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han practicado operaciones formidables como convertir un mórbido panfleto completamente insustancial, la mayor parte de las veces, apegado al poder, cuya relación con el periodismo es vaga. Bueno, ustedes han convertido eso sistemáticamente en un diario, en la gran dama gris de un grande de España, por así decirlo. Es decir, en un diario de solvencia, de referencia, un diario equilibrado, mesurado, que era citado en Madrid, efectivamente, como ejemplo ante la crispación amarga, dolorosa, casi barriobajera de los diarios de la capital. Bueno, no quiero hurgar demasiado en la herida aquí, ¿no? Como en el caso de Pujol, tampoco ustedes estaban obligados a saber en qué ridícula y grotesca deriva ha caído ese diario en manos, evidentemente, del mismo grande de España. También ustedes con él han sido tolerantes, también con él y con sus operaciones les han permitido todo tipo de gracias en el sentido muy genérico de la palabra. Madrid, en fin, para resumirlo, Madrid, en fin, ha permitido que el Estado sea una carcasa en Cataluña. Es decir, que el Estado se haya vaciado de una manera paulatina en aspectos que son absolutamente esenciales en el funcionamiento de cualquier nación. Y lo más doloroso, para mí, que ya no afecta ni siquiera a la sociedad política, mediática, la espuma en la que nos movemos los 300 que hablan y los 300 que tomamos nota. Es la actitud de los ciudadanos españoles que han practicado, a mi juicio, la forma más terrible de anticatalanismo a la que yo me haya dado, a la que yo haya presenciado, ¿no? Ese anticatalanismo que ha consistido en la indiferencia absoluta respecto a la erosión constante de la libertad y paulatina que ha tenido lugar en estos últimos 30 años en Cataluña. Yo, sobre las causas de ese distanciamiento, de esa vulneración recíproca de la trama de afectos española, me gustaría escribir algún día un ensayo, porque me parece que es uno de los asuntos realmente más interesantes en todo este desgraciado proceso. Pero que quede constancia aquí que esa ruidosa y lamentable forma de anticatalanismo, la peor, la han practicado muchos ciudadanos españoles con su indiferencia, con su indolencia, la de hoy mismo, respecto a los proyectos de destrucción del Estado del nacionalismo catalán. Bien, poco más que decirles. El 11 de septiembre, volviendo al principio, saben ustedes que van a desfilar
En Cataluña, las masas encuadradas, en una V que evidentemente es polisémica, que puede querer decir cualquier cosa. Parece que ellos, contrariando 500 años de historia, le llaman V de Victoria. Pero en cualquier caso, sea cual sea la letra, es evidente que van a desfilar en las calles de Cataluña las masas encuadradas. Nosotros, Libres e Iguales, vamos a organizar un acto que es todo lo contrario, que quiere ser todo lo contrario y que lo vamos a organizar en Madrid, donde vamos a oponer al furor y al griterío encuadrado de las masas la palabra seca y solitaria de Cayetana Álvarez de Toledo, que va a pronunciar un discurso sobre la paz civil. Esa voz solitaria remite a una evidencia medieval. Ya saben ustedes, probablemente lo conocerán todos, que en la Edad Media la mayor parte de las personas, no sé si el 95 o quizá el 98% de las personas, creían en brujas. Solamente un pequeño porcentaje, un 2, un 3%, iban por allí merodeando, intentando escapar de la pasión de la mentira. Bueno, algo de eso es lo que nosotros vamos a hacer ese 11. Les agradezco. Buenos días y muchas gracias. Primero a Cayetana por sus palabras, cuando hace referencia a los años en los que fui secretario general de los socialistas vascos. Me doy cuenta que ya tengo una larga historia detrás, que es algo de lo que peor le puede suceder a un ciudadano en España, tener algo por detrás. Miren ustedes, yo le he dado muchas vueltas a esta intervención porque todos somos diferentes los que participamos en Libres e Iguales, todos tenemos visiones distintas a las que me referiré, y quería hacer una intervención que, siendo coherente con lo que yo pienso, tampoco desentonara con lo que creo que piensa la mayoría de los que integran la plataforma de Libres e Iguales. Y casi lo he convertido en un artículo que voy a leer, a lo que no estoy muy acostumbrado. Si fuera un artículo, lo titularía como Azaña dijo en su intervención con Ortega y Gasset en referencia al Estatuto de Cataluña, del que solo recordamos, debate del que solo recordamos aquello de la conllevancia, lo que demuestra claramente que la mayoría que lo refieren, a lo que refieren lo de la conllevancia, no han leído profundamente esos dos debates, esas dos intervenciones, que por cierto son magníficas y servirían mucho para ilustrar posiciones hoy sin tener que recurrir a autores que no conocen bien la historia de nuestro país. Azaña, en un momento de su intervención, dijo: quiero que mi intervención sea la de una España que no sea dócil y la de una España que no sea arisca. Ni la España dócil ni la España arisca. Así titularía yo mi intervención. Una intervención que además he tenido la prudencia de hacerla pensando, para que nadie fácilmente nos pueda catalogar inexactamente, cuestión en la que caen con frecuencia, pensando en lo que podía decir un socialista normal y corriente, que es en este momento sencillamente el primer ministro del Gobierno de Francia. No me he ido muy lejos, he leído sus entrevistas, la última aquí también en el periódico El País,
He dicho, bueno, voy a ver si puedo hacer mi intervención para que nadie de mi partido o aledaños de mi partido pueda decir algo en contra de lo que digo, teniendo en cuenta, porque valen mucho los argumentos de autoridad, que digo algo muy parecido a lo que diría un socialista francés, que ahora pues parece que es una cierta referencia, como siempre que están en el poder, para los socialistas españoles. Me sumo, en primer lugar, al agradecimiento al foro de mis dos compañeros y aprovecho además para resaltar la importancia de este foro en la comunicación entre la política y la sociedad civil. Aunque en esta ocasión tengamos la actividad que tengamos los firmantes del Manifiesto Libres e Iguales, somos aquí y hoy sociedad civil. Y por lo tanto, es una conversación esta, un diálogo de la sociedad civil. Comienzo mi intervención con una anécdota que me ha sucedido este verano y me parece significativa del ambiente público en el que vivimos. Ya metidos en el mes de agosto, en una comida con amigos, uno de ellos, tras alabar el Manifiesto de Libres e Iguales, me preguntó por qué firmaba dicha posición pública con personas como las que hoy me acompañan. Y la verdad es que entre los 4 nombres que citó estaban incluidos los 2 que hoy se sientan conmigo en la mesa. Arcadi, al que conozco hace tiempo, al que respeto, al que quiero y al que debo más de una comida por ganarme apuestas al desentrañar más acertadamente que yo el comportamiento humano, y Cayetana, a la que conozco menos, pero de quien tengo que decir, y es justo reconocer, que sin su impulso, trabajo e ilusión, esta plataforma simplemente no existiría. Lo primero que me sorprendió de mi amigo fue que su aceptación del manifiesto estuviera condicionada a las firmas que lo suscribían. E iba a contestar en ese sentido, probablemente alargando mi argumentación con razones profundas sobre la coherencia y la importancia de las ideas, etcétera, etcétera. Pero fue entonces cuando me di cuenta que precisamente uno de los motivos que me llevaban a suscribir el acuerdo, el documento, era el acompañamiento y la presencia de estas personas, de personas como estas. Porque lo que da un valor superior al texto es justamente la variedad de pensamientos, de ideologías y de posiciones políticas y visiones del mundo. Estamos viendo día tras día cómo los políticos españoles, parapetados en las siglas y en sus intereses partidarios, se oponen con ahínco a llegar a acuerdos sobre los aspectos básicos de nuestra convivencia. Y vemos, sin embargo, con qué frecuencia y normalidad lo hacen en los países de nuestro entorno, y aún cómo lo hicimos nosotros también durante la transición. Ese sectarismo que ya denunciaba Ortega cuando decía es penoso observar que desde hace muchos años en el periódico, en el sermón, en el mitin, se renuncia desde luego a convencer al infiel y se habla solo al parroquiano ya convicto, es el origen de nuestra debilidad institucional, de nuestra incapacidad para definir y defender con consistencia un único espacio público español. Ese comportamiento sectario tiene su origen en una visión trascendente de la política. Unos pueden decir que revolucionaria y otros que religiosa, según desde donde se contemple, pero incompatible siempre con una visión laica, civil, moderna de la cosa pública, acorde con los tiempos que corren. Y esa forma de hacer política impide transacciones democráticas, al considerar todos los acuerdos como una derrota, y son sustituidas estas prácticas inexistentes por apaños ocultos, por sobreentendidos que no necesitan explicación. Justamente por esa tradición el manifiesto tiene su importancia. Logra lo que son incapaces de hacer claramente los partidos políticos, ponerse de acuerdo sobre las bases de convivencia para poder discrepar sobre todo lo demás. Y muy pocos asuntos, como la amenaza de los nacionalistas catalanes, puede poner de acuerdo a personas tan diferentes. En conclusión, lo que estamos haciendo es política con mayúsculas, aunque seamos sociedad civil, que puede provocar sorpresa cuando lo más habitual en la política española es el juego a barato. Los firmantes del manifiesto no somos celotes de la Constitución del 78, pero somos unos defensores enérgicos del valor supremo de la ley. Las leyes se pueden cambiar, se pueden modificar, pero no se deben vulnerar. Y nadie, ni público, ni privado, ni persona, ni institución, puede situarse por encima de la ley. Una de las características negativas de nuestra historia, que en cierta medida nos ha diferenciado de los países de nuestro entorno,
es la arbitrariedad que ha dominado los comportamientos privados y públicos, la frecuencia y el enorgullecimiento que siempre han provocado en España el quebranto de la ley, el fraude y la interpretación maliciosa o a título de inventario de la norma. Estas prácticas, podríamos decir, esta cultura, esta inclinación que nosotros combatimos, es, sin embargo, lo más característico del envite actual de los nacionalistas catalanes. Es, por lo tanto, lo que les hace, lo quieran o no, herederos directos y legítimos de la España oscura que creímos definitivamente olvidada cuando con entusiasmo e ilusión aprobamos muy mayoritariamente la Constitución del 78 y muy especialmente se aprobó en Cataluña. Por eso sumamos a nuestra proclamación de que la ley es igual para todos el respaldo al Gobierno y a las formaciones que lo apoyan en la defensa ponderada y radical a la vez, no de una ley o de otra, sino del respeto escrupuloso a la ley. No estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho inalienable e indiscutible a decidir nuestro futuro, el derecho a decidir de todos los españoles. Podemos tomar las decisiones menos convenientes, más sorprendentes, más alejadas hoy de nuestra imaginación, pero no podemos renunciar a nuestros derechos si queremos seguir siendo ciudadanos plenamente. Durante mucho tiempo fuimos súbditos. Nos negaron los derechos públicos y privados más básicos del ser humano. Decían que lo hacían por nuestro bien, que no estábamos preparados para ejercer nuestra condición de ciudadanos. Fueron 40 años que se nos hicieron muy largos. Se nos negó, se nos hurtó a los españoles el derecho a decidir sobre nuestro futuro individual y colectivo. Así, nuestra historia, la poco canónica historia española, nos ha enseñado con letras marcadas en el sufrimiento y en la desgracia la importancia de ejercer nuestros derechos. Y uno de los primeros es decidir el ámbito social, cultural y aún geográfico de nuestra convivencia. Renunciaríamos a nuestra ciudadanía si damos la espalda a nuestros derechos, a nuestra obligación de definir cómo y con quién queremos vivir. Daríamos plácidamente lo que hace tiempo se nos arrebató por la fuerza y con la aprobación de la Constitución del 78 volvimos a conquistar. No solo no tenemos miedo a decidir, sino que queremos seguir decidiendo como lo hemos venido haciendo desde 1977. Y si fuera el caso, como lo hicimos cuando aprobamos la Constitución del 78. La condición de ciudadanos también nos obliga a ser tajantes, a negar la validez de trapicheos, de soluciones nacidas en la oscuridad de palacios o covachuelas o en los vuelos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. No nos tienen que dar las soluciones hechas ni confeccionadas entre unos pocos. Queremos participar, ser sujetos activos de cualquier solución al envite de los nacionalistas catalanes. Y en ese marco participativo pedimos a los partidos nacionales que se muestren unidos, sin fisuras, como lo están haciendo, parece, a la hora de decir no a los nacionalistas catalanes. Tal vez hemos tardado demasiado tiempo en decir no a los nacionalistas. Tal vez durante demasiado tiempo hemos vivido en un aletargamiento blando, aquiescente, basado en un cierto complejo de inferioridad que les ha servido para ser partidos de Estado irresponsables en Madrid y a la vez desarrollar en su territorio una labor claramente insurreccional. Por todo ello, es el momento de decir no. No a la vulneración de las leyes y decir sí. Sí a lo realizado hasta el día de hoy. Decir no a políticas que nacen de nuestro peor pasado y sí a un futuro que será mejor si seguimos juntos. Decir no a programas que solo contemplan agravios y desdenes y sí a consensos políticos desde el respeto a la ley. Un no rotundo a discursos que se basen en un complejo de superioridad y un sí a la solidaridad útil beneficiosa para todos, para los que dan y para los que reciben. En fin, decir no a esa valpurgis de sentimentalidad en la que se basa la política catalana y sí al sentido común y a la razón como instrumentos mejores para la solución de los problemas. Podemos ganar o perder, pero también estamos dispuestos a dar la batalla de las ideas a los nacionalistas. No creo que sus ideas sean mejores que las nuestras. En la izquierda, pero también en la derecha, se ha tendido a dar por bueno todo lo que provenga del nacionalismo y a otorgarles una especie de derecho a expedir credenciales en su tierra
pero también en Madrid. Admitimos con reparo sus ideas y admitimos que merecen respeto, pero desde luego ni su misión intelectual ni su misión política. Se les debe juzgar por sus aciertos o sus errores, no por su capacidad de condicionar, cuando no de extorsionar, la voluntad política. Algunos se apresuran a denunciar un choque de trenes, estableciendo la misma responsabilidad para el comportamiento fraudulento de los partidos nacionalistas que para el Gobierno de la Nación y los partidos nacionales. Se equivocan al responsabilizar maliciosa o con buena fe a ambas partes por igual. Artur Mas y los suyos han recorrido un camino, a sabiendas de que era ilegal, sin buscar acuerdos, imponiendo sus deseos, con hechos consumados y a la espera de una claudicación de un gobierno supuestamente debilitado por la crisis económica y la deslegitimación institucional. Artur Mas ha querido cubrir sus políticas o falta de políticas antisociales con el manto nacionalista, que si sirvió para cubrir otras vergüenzas, bien podía servir también para encubrir sus responsabilidades. Son ellos los que han dividido a la sociedad catalana y los que están dispuestos a sacrificar los intereses de las generaciones actuales con el fin de conseguir unos objetivos últimos tan vagos como imposibles. Han sido los nacionalistas los que han basado sus pretensiones en la ocultación y en la mentira. Han ocultado que toda secesión es traumática y costosa. Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea durante mucho tiempo, dejaría de ser la cabeza de puente de los países mediterráneos en la península, sería un actor menor o despreciable en la política internacional, más ahora que la realidad exige grandes dimensiones en todos los ámbitos. Y mienten con conocimiento cuando prometen una Cataluña feliz y en paz, porque inevitablemente la culminación de sus deseos supondrá la exclusión de una gran parte de la sociedad catalana. No queremos un choque de trenes, pero queremos menos evitarlo dándoles la razón, porque darles la razón sería la expresión más clara, más rotunda, más contundente de nuestro fracaso como país, de nuestro fracaso como sociedad, de nuestro fracaso como ciudadanos. No queremos decir que no, pero en ocasiones es necesario decir no. Desearíamos que quisieran al Estado, pero en las cosas del querer, en los sentimientos, no puede haber dominación. Sin embargo, estamos dispuestos a hacer que se respete el Estado de Derecho. Expresión democrática y garantía última de nuestra libertad individual y colectiva. No podemos ni queremos impedir que los catalanes sean en el futuro lo que quieran ser, pero esa expresión de su voluntad se debe hacer de acuerdo con las leyes, única forma de armonizar sus derechos particulares con los derechos de todos. Porque la democracia no es que decida libremente una sociedad, es que lo haga con arreglo a las leyes. No hay democracia sin libertad y no hay democracia sin norma. La democracia es la síntesis más perfecta que ha conseguido el ser humano entre la libertad individual y la ley. Terminaré esta intervención con unas palabras de Cervantes en el Quijote, a los que algunos han querido hacer catalanes, olvidando que el privilegio que tienen, en este caso, es la aparición de la primera edición en Tarragona del Quijote, pero del Quijote de Avellaneda. Deseo que no vean en esta precisión una ofensa al pueblo de Cataluña, ya que los únicos responsables de la impresión del fraudulento libro fueron los que lo imprimieron, no el pueblo de Cataluña. Y si les sirve de consuelo, es verosímil pensar a estas alturas que la mano negra que impulsó su aparición fue la de uno de los más insignes poetas de la corte. Cita, en unos tiempos en Valladolid y en otros en Madrid, según la ciudad engordara en cada momento los bolsillos del duque de Lerma. El personaje literario más universal dijo: y así pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades. Y en sitio y en belleza única, y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, solo por haberla visto. Palabras que expresan el cariño y la admiración del insigne personaje, del gran escritor, a Barcelona, pero muy alejadas, por desgracia, de las que leí hace un par de días a la escritora Núria Amat. A los escritores, contrarios a la independencia en Cataluña, se nos aparta de los medios, se nos aparta de las universidades. Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres. Es evidente que nos hemos pasado de tiempo. Yo pediré, en primer lugar, paciencia a la audiencia y comprensión, porque al final vamos a tener que alargar el coloquio, aunque tendremos un límite, por supuesto. Son muchas las preguntas. Yo voy a empezar por esta. Ayer, en este mismo foro en Barcelona, la vicepresidenta de la Generalitat dio a entender que Rajoy no se atreverá, en caso alguno, a suspender la autonomía en Cataluña y que el Govern considera que ese escenario es imposible, por más que fuera constitucional. Les preguntan si creen ustedes que si esta deriva continúa agravándose, el Gobierno de España, con el apoyo del PP y, si fuera posible, con el del PSOE, debería suspender la autonomía. Señor Espada. Yo es que no me puedo imaginar que el Gobierno de la Generalidad y su presidente vayan a incumplir la ley. ¿La ley de España o la ley de Cataluña? No, perdón. Eso es una de las trampas vergonzosas, por otra parte, en las que hemos caído todos, ¿no? Eso de que ahora, al parecer, ya era Stendhal que se quejaba de la estupidez que significaba hablar de música francesa, de música italiana, de música alemana. Bueno, pues imagínese usted a qué niveles de estupidez crítica ha llegado el debate político en este país, que, al parecer, se habla de ley catalana y de ley española como si pertenecieran a legitimidades distintas, ¿no? La ley en Cataluña no va a ser vulnerada. Estoy absolutamente convencido de ello. Los dirigentes políticos catalanes podrán llegar hasta el principio del abismo, pero no van a dar un paso más. Y, desde luego, si yo me equivoco y la ley se vulnera, por supuesto, el Estado aplicará la ley en todas sus consecuencias, como ya la aplicó en otros momentos de la historia de Cataluña, donde optimistas como yo estábamos equivocados. Y, por lo tanto, naturalmente, si la autonomía debe suspenderse por 2, 3, 4 semanas, 5 años o 10 décadas, habrá de hacerse, porque, naturalmente, por encima de cualquier otra cosa está no lo que ellos dicen la ley, sino la democracia, naturalmente. Anna Grau, del diario ABC, dice: a la vista del caso Pujol, entre otros, parece sensato preguntarse cuántos gobiernos españoles no han mercadeado con la corrupción sistémica en Cataluña, mirando para otro lado a cambio de contención independentista. ¿Puede eso volver a ocurrir si Artur Mas renuncia a la consulta? Alicia Robles dice: ¿qué futuro le espera a Artur Mas? ¿Creen que el PP y el PSC deberían garantizarle apoyo para terminar la legislatura y poder desprenderse así de ERC y reconducir la situación? Bueno, yo no creo que sea la persona más adecuada para hacer análisis concretos sobre la política actual y la política catalana. Diré dos cosas breves. No, si los gobiernos de la nación anteriores tuvieron una actitud de complacencia con el señor Jordi Pujol, tengo que decir que en el futuro no podrá ser igual de ninguna manera. Hay saltos en la historia que son inevitables y que no se puede volver atrás, y en cualquier caso, a mi juicio, la propia sociedad catalana y la sociedad española en general van a ser mucho más exigentes con esos conchaveos de los que yo hablaba en mi propia intervención, que si los hubo ahí están, pero no van a poder repetirse de la misma forma y con la misma intensidad y durante tanto tiempo como parece que indica la pregunta que se han prolongado, ¿verdad? Como quieras. Sí. Es que los presentadores, no sé si nos corresponde contestar a preguntas o no, pero yo creo que el señor Mas, bueno, ahora se impone una tendencia a decir: intentemos salvar al soldado Mas de sus propios errores. Yo creo que el señor Mas, que ha montado una operación política catastrófica
en términos electorales para su partido, pero mucho más importante en términos de convivencia dentro de Cataluña, de convivencia en el conjunto de España, no tiene otra salida que la rectificación absoluta e incluso la dimisión. Entonces, una vez más nos encontramos con que somos los demás los que tenemos que intentar a salvarle a él de sus errores. O sea, cuando uno comete un error de este calibre y coloca a una sociedad entera en un callejón sin salida, pues creo que las decisiones políticas tienen que tener consecuencias. Y la consecuencia no es que los demás le salvemos, sino que él salga del profundo, rectifique, como digo, radicalmente lo que ha hecho. Y no hay mucho más. Pues seguimos. Fernando Rodríguez, del blog hayderecho.com, dice: visto que es ahora cuando ha salido a la luz la calaña, por muchos antes conocida, de Pujol, ¿no han sido Partido Popular y Partido Socialista responsables de mirar a otro sitio o hasta encubridores de nacionalismo a cambio de otros favores? José Manuel González Huesa, de la agencia de noticias Servimedia, dice: debería ir Jordi Pujol a la cárcel, al igual que ha pasado con otros políticos como Bárcenas o Matas. Este fin de semana, UPyD va a analizar una posible... bueno, esa pregunta se la voy a hacer después. Sí, yo tengo interés en contestar esto de Pujol y el pacto y tal. Vamos a ver, yo creo que con buena fe se dice, no, esto de Pujol ya se sabía, ya formaba parte, incluso algunos fantasean, con un pacto con el Estado, etcétera, etcétera. No, vamos a ver, de Pujol se sabía muchas cosas, Insisto que algunas de ellas me he referido yo. Había cosas obvias de Pujol, su indigencia intelectual, por ejemplo, ¿no? Pero nadie sabía en Cataluña, ni nadie podía imaginar en Cataluña, que el presidente de la Generalidad compatibilizara durante 23 años su gobierno con la evasión de capitales. O sea, es que vamos a ver si situamos en la desdichada intervención del ministro Montoro ayer en la Comisión de Economía. Hubo algo en lo cual sí tenía razón y sí estuvo exacto, que es cuando dijo que efectivamente el caso Pujol era el caso de corrupción cualitativamente más importante que había sucedido en España. Toda la razón del mundo. Es que yo creo que todavía no nos hemos hecho a la idea de que una persona que durante 23 años estuvo representando la máxima autoridad catalana y que, por cierto, daba consejos morales, especialmente los fines de semana, cada 2 horas, que esa persona haya compatibilizado, insisto, la máxima representación democrática catalana con la evasión fiscal, eso es algo que no tiene ningún... Yo no conozco ningún caso comparable. Entonces, cualquier cosa que pretenda hacer esto en realidad más grande, decía Baroja que no se puede poner a las ideas un guante demasiado grande, demasiado enfático, porque entonces así las ideas desaparecen y solo se ve el guante. Bueno, pues en este caso pasa igual. O sea, no hace falta que nos refiramos a lo que va a haber, al iceberg que va a haber ahí debajo, que si los hijos, que si el 3%, que si todas estas, en fin, fantasías o no fantasías. O que efectivamente la Generalidad de Cataluña estuviera organizada como una especie de cosa nostra dedicada al racket. Bueno, muy bien, no digo que no, demostrémoslo. Pero mientras lo demuestran los jueces, etcétera, etcétera, centrémonos en lo importante. Hemos tenido un presidente de un gobierno autonómico modelo y prez de muchísimos españoles y de muchos presidentes autonómicos que ha compatibilizado su cargo con la evasión fiscal. Eso es lo fundamental. Este verano, dice José Manuel González Huesa, un grupo de intelectuales abogaban por reformar la Constitución hacia una España federal. Hay que reformar la Constitución. Artur Mas, tras recibirle ayer, rechazó el plan B, reformar la Constitución, que le propuso el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez. ¿Qué opinan ustedes de este particular? Bueno, vamos a ver.
Yo primero tengo que decir que le concedo toda la confianza que pueda conceder yo a una persona, sobre todo si se dedica a la política, a Pedro Sánchez. Creo que el papel que tiene por delante, sinceramente, no se lo desearía a nadie. El periodo anterior ha sido un periodo en el que las ocurrencias han sustituido a las ideas, en el que que algunos parecían estadistas han hecho al Partido Socialista canijo y radical, y él tiene que intentar recobrar ese Partido Socialista. Por lo tanto, lo que diga, aunque puede no coincidir con lo que dice Pedro Sánchez, lo digo desde el respeto, la confianza y, si pudiera, el apoyo más absoluto para que saque adelante al Partido Socialista, que inevitablemente tendrá que ser muy distinto a lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que, lo he dicho en mi intervención, que hay momentos en los que corresponde decir sí o no, no ofrecer ninguna alternativa y, sobre todo, cuando esas alternativas no están pactadas y son, además, de difícil consecución. A mi juicio, es más difícil pasar esta Constitución autonómica a una Constitución federal que cambiar el modelo de Estado. Y esa ocurrencia, porque no es más que una ocurrencia que se inició en Santillana y terminó en Granada, dando una visión muy rara de un partido que quiere ser alternativa y que se ha pasado durante 8 años decidiendo qué ordenación territorial quiere para España, no es además una alternativa que pueda ofrecer soluciones a los nacionalistas. Si buscáramos alguna solución desde la razón y el sentido común que he reivindicado en mi intervención, esas soluciones se encuentran en el Estado autonómico, en la Constitución actual. Es imposible encontrarlas en una Constitución federal. Por lo tanto, no es una buena solución. Puede ser que consideren que es lo mejor y, por lo tanto, tienen derecho a defenderlo. Pero que no propongan la Constitución federal o el cambio de la Constitución en sentido federal para solucionar un problema, porque ese cambio haría más difícil los difíciles problemas que tenemos con los nacionalismos. En cualquier caso, reivindico la parte importante de lo que sucedió ayer. Es que el primer partido de la oposición, no podía ser de otra forma, también es verdad, reivindicamos cosas con mucha solemnidad que son tan lógicas que, bueno, porque en este país estamos. Reivindico que ayer, rotundamente, contundentemente, sin dejar ninguna duda, el secretario general de los socialistas dijera que no a la consulta. Es el momento hoy, no tenemos por qué solucionar los problemas que crean otros. En este momento, sobre todo, cuando además no se han plasmado, en este momento es el momento de decir que no. Y ayer Sánchez lo dijo con toda la rotundidad que se espera de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que tiene la voluntad de gobernar alguna vez. Carlos Ramos les pregunta y les dice: es evidente que a ustedes, a la plataforma Libres e Iguales, les falta el apoyo y los medios que la Generalitat pondrá al servicio de la macromanifestación del 11 de septiembre. Inteligencia, espionaje, militarización encubierta de los Mossos, etc. ¿No harán ustedes el ridículo con una débil manifestación promovida por Libres e Iguales en Madrid el mismo día? ¿No deberían prestarles ayuda otras organizaciones de la sociedad civil para que ese posible fracaso no sea un instrumento o ridiculización por parte de los independentistas? Es que el 11 de septiembre nosotros no vamos a organizar una manifestación en Madrid. Vamos a organizar un acto en Madrid al que aprovecho para invitarles a todos, en el Círculo de Bellas Artes a las 7 de la tarde, que será abierto al público, pero eso no es una manifestación.
y lo ha explicado, creo, bastante bien Arcadi Espada. De hecho, nuestra intención es hacer lo contrario de lo que va a ser el nacionalismo en las calles de Barcelona el día 11 de septiembre. Ellos han sacado a las masas encuadradas, como decía Arcadi, movilizadas con no sé qué cantidad de dinero o de métodos distintos, en esa V de la victoria que tantas reminiscencias trae, y nosotros lo que vamos a hacer es algo muy, muy distinto, que es hacer un acto por la paz civil, un acto que busca y apela a la reconciliación de los españoles, a la cordialidad, a la unión desde los valores que compartimos democráticos, y que espero, deseo y confío en que en ningún caso va a ser un fracaso. Alicia Urbano dice, si el rey se mantiene al margen como quiere Rajoy, ¿no se preguntarán los españoles para qué sirve la corona si no puede o no quiere intervenir en un asunto tan esencial como la unidad de España? Señor Arcadi, sí. Le veo con ganas. No, bueno, no. Yo siempre estoy a punto. No, a mí me parece que el rey tiene un papel perfectamente establecido en la Constitución. Esta Constitución que parece boca de según quién es un trapo, pues no, tiene cosas realmente muy precisas y muy bien establecidas, ¿no? Y entre ellas el papel secundario del rey. He de decir que maestros de la impostura como han sido, los nacionalistas aprovecharon el cambio en la primera magistratura del Estado para intentar forzar lo que siempre buscan, ¿no? Los nacionalistas, ya saben todos ustedes que en Madrid solucionan muchos más asuntos en las habitaciones del Palace que en el Congreso de los Diputados, donde efectivamente están sometidos a la luz, a la transparencia y al escrutinio democrático. Por lo tanto, en cierto momento, y no dudo de que seguirán intentándolo, tratarán de implicar cualquier tipo de maniobra extraparlamentaria que les permita salir del atolladero en que se han metido y en el que nos han metido, por cierto, ¿no? Bueno, pues una de las razones de Libres e Iguales, y explícitamente destacado en su manifiesto, es que esas maniobras extraparlamentarias queden cegadas por la luz y la sociedad española, la sociedad democrática, vigile cualquier tipo de maniobra que conduzca a operaciones contrarias al espíritu constitucional y a la lógica democrática. Este fin de semana, UPyD va a analizar una posible coalición con Ciudadanos, cuyo secretario general está con nosotros. ¿Creen positiva esta coalición? ¿Qué opinan de la formación Podemos? ¿Se confirmará como partido? Bueno, en relación con la primera pregunta, siendo yo afiliado, no practicante de otro partido político, no, diré mi criterio. En primer lugar y rotundamente, tengo que expresar mi cariño y mi admiración intelectual y política por Sosa Wagner. Yo creo que es uno de los personajes valiosos de este país y que se esté de acuerdo o no con lo que ha dicho en un momento determinado, no puede provocar de ninguna manera las descalificaciones que ha provocado. Más de un partido que, según parece, nació para no caer en los vicios de los partidos convencionales. Dicho eso, que me sentía en la obligación de decir y que no me parece que sea una intromisión en la vida privada de un partido político y tengo el derecho a decirlo como ciudadano, yo creo que tal como está el panorama político español, tal como está el Partido Socialista y esos nuevos fenómenos que ya veremos en qué quedan, si no hay muchas discrepancias insalvables entre Ciudadanos y UPyD, nadie entendería que no se pusieran de acuerdo. Solo se entendería desde dinámicas partidarias, orgánicas, sectarias, que dicen, y creo, que nacieron para combatir. Esa es mi impresión, que no me gustaría que pensaran algunas personas que es
entrometerme en su ámbito privado, pero el de los partidos políticos es un ámbito en el que podemos y del que podemos hablar todos, como de fútbol, ¿verdad? Y Podemos se lo puedo dejar a los otros y si quieren hacer alguna matización también. Yo quiero decir que yo de Podemos no opino nada. ¿No puede opinar nada? No opino nada. No sé qué decirle. No, yo sí, ¿no? Le da poco crédito a Podemos. Amparo Valencia dice, ¿cómo va a afectar, en su opinión, en el caso Pujol, al proceso soberanista en Cataluña y el referéndum de independencia de Escocia, sea cual sea el resultado, cómo lo van a utilizar o no utilizar en la Generalitat el señor Mas, etcétera? Bueno, los escoceses van a perder su referéndum, el gobierno va a ganarlo. Para los nacionalistas esto va a ser, bueno, una relativa mala noticia, porque naturalmente ellos van a hacer nuevamente el acto habitual de decir que sí, muy bien, han perdido, pero han podido votar y esto es lo que nosotros queremos, votar. Sobre esta cuestión quiero referirme para aclarar por qué los escoceses votan y por qué no deben votar los catalanes. Voy a referirme a unas sencillísimas y elementales palabras que Stéphane Dion, el que fue ministro canadiense y autor de la ley de la claridad, pronunció justamente en España, no sé si ahora bien, si en Madrid o en Barcelona, durante una reciente visita, ¿no? Se le planteó, naturalmente, la comparación entre las situaciones del Quebec, donde efectivamente se produjo un referéndum de autodeterminación, perdido 2 veces por los secesionistas, y la propia situación escocesa que se dirime este mes. Y entonces Dion, de una manera, en fin, sencillísima, tajante, clara, dijo, miren, en el mundo, Gran Bretaña y el Canadá son excepciones en una regla universal. Es decir, todos los países, entiéndanlo, todos los países hasta los que alcanza nuestra mirada, tienen, imposibilitado por mandato constitucional, la posibilidad de que su Estado se destruya. Por lo tanto, no es que la situación española del artículo 2 de la Constitución sea la excepción. No, esa es la regla. Esa es la regla. Y lo que es la excepción, como por otra parte hay tantas excepciones en el mundo anglosajón, incluso de orden gastronómico, por ejemplo, pues naturalmente tienen esa excepción perfectamente legítima de poder consultar cada 15 días sobre lo que van a ser en el futuro. Que lo hagan, que lo hayan hecho, cuál sea la responsabilidad política concretamente del señor Cameron en este asunto y tal, es harina de otro costal. Pero yo a lo que me quiero referir es que lo que están invocando los nacionalistas catalanes no es la regla del funcionamiento democrático, sino de una de sus, llamémosle, excéntricas excepciones. Es que me parece interesante muchas de las cosas que dijo Stéphane Dion. Ha estado muchas veces en España recientemente, se le ha llamado mucho y convocado para que de alguna manera nos explique, nos dé lecciones sobre federalismo, nos cuente cosas sobre qué pasó el ejemplo de Quebec. Y efectivamente, vino al Congreso de los Diputados, una reunión no oficial del Congreso, sino convocado, en este caso creo, por los federalistas de izquierdas, en las que algunos diputados pudimos asistir. Y dijo 3 cosas con las que yo me quedé que me parecieron de una extraordinaria lucidez e importancia. Primero se le preguntó, porque se le traía como experto sobre el federalismo, o sea, ¿qué hacemos los españoles para ser federales? ¿Cómo podemos llegar a ser federales? Y él contestó con mucha serenidad, dice, ¿ves que ustedes ya lo son? Solo que lo llaman otra cosa. Si ustedes quieren, cambien el nombre de lo autonómico a lo federal y resuelvan su problema, una cuestión nominal. Lo segundo que dijo, vinculado a una pregunta, creo que la primera pregunta que hacías, José Luis, sobre el tema de la suspensión de autonomía. Le preguntaron, con cierta mala intención, ¿usted qué pensaría que a un presidente autonómico, democrático, se le metiera en la cárcel
o se suspendieran autonomías, pero a él se le metiera en la cárcel por convocar un referéndum, por consultar al pueblo sobre su futuro, básicamente. La pregunta iba con esa intención. Y él contestó, con esa serenidad que tiene, y dijo, mire, de los canadienses se dice mucho que somos gente muy pacífica, ¿no? Que no esto de meter en la cárcel, ¿no? Somos gente muy pacífica. Y yo quiero decirles que nosotros no nacemos pacíficos. Nosotros no somos gente pacífica porque genéticamente se nos haya hecho así, porque el clima canadiense sea propicio a crear temperamentos pacíficos. Nosotros somos pacíficos porque cumplimos la ley, con lo cual, si hay una persona, entendemos muy bien que hay que cumplir la ley, y si hay alguna persona, sea quien sea, que decide saltarse la ley, la responsabilidad no será de quien aplica esa ley, sino de quien ha tomado la decisión de saltársela. Y la tercera cosa que dijo, en una parte yo cuando me acerqué al final, él ya se iba, le di las gracias por su intervención, le dije algún consejo, ¿qué hacemos con esto de Cataluña? Y me dijo, mire, lo más importante, más allá de cualquier otra consideración o acción que se pueda hacer, por supuesto la aplicación de la ley, es dar la batalla de la opinión pública sobre los valores esenciales de las grandes democracias, los valores esenciales de la civilización, sobre la libertad por encima de los derechos colectivos míticos, sobre la igualdad por encima de las desigualdad, las diferencias, sobre la solidaridad, la batalla de los valores, me dijo. Eso es lo más importante que, en mi opinión, dijo, tenéis que dar, por supuesto, en Cataluña, en el País Vasco, pero en el conjunto de España. Es muy interesante, pero tenemos que ir terminando ya. Al señor Redondo le preguntan qué opinión le merece la posición del PNV en estos momentos tan críticos sobre los movimientos secesionistas de Cataluña y su posible traslación al País Vasco. ¿No es sospechosa esa moderación aparente? Bueno, esta es una opinión mía, no de la plataforma. Y es mía. Cayetana ya ha hablado de los años en los que fui secretario general. Digo para que recuerden, y justifico lo que voy a decir después, que soy la única persona que decidió marcharse de un gobierno de coalición con el PNV. Nadie se ha marchado de los gobiernos de coalición con los nacionalistas, ni el Partido Popular, que es verdad que lo echaron del Ayuntamiento de Bilbao, pero no se fue. Y tengo esa tranquilidad a la hora de enfocar el problema en el País Vasco, haber cumplido cuando tenía que cumplir con mi responsabilidad. Y creo hoy, sinceramente, tres cosas. Primera, que como este país es muy raro, no se ha dado cuenta cabalmente de que hemos derrotado a ETA. Y que justo que estén en las instituciones supone y significa la derrota de la banda terrorista. Segundo, que por suerte el nacionalismo vasco, por suerte y por experiencia, no quiere repetir los mismos errores de los nacionalistas catalanes. No digo que lo hagan por virtud, probablemente lo hagan por necesidad, pero esa necesidad hoy nos conviene a nosotros. Creo, tercera cosa, que hoy, en este momento, poseta, hay un ámbito de posible acuerdo, mejor dicho, de acuerdo necesario entre el Gobierno vasco, el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y el Partido Popular en el País Vasco. Creo que es posible y es necesario para que no nos suceda lo que está sucediendo en Cataluña. El Gobierno tiene que ser activo en este momento. Sería un gravísimo error que termináramos en una ciénaga en la que parece que se ha solucionado todo o no se ha solucionado nada, pero al fin y al cabo en una ciénaga en la que se aprovecharían la expresión política de la banda derrotada, y por lo tanto el Gobierno tiene una responsabilidad. El nacionalismo vasco tiene que saber que esa, y sabe, por eso está donde está, que la derrota de ETA no supone que hayamos ganado políticamente a su expresión política, que se lo puede llevar por delante, que puede terminar como los partidos comunistas después de la caída del muro de Berlín, y por lo tanto va a adoptar otro camino, o puede adoptar otro camino,
y tenemos necesariamente el PP y el PSOE allí que ser, una vez más, otra vez, partidos útiles, allí, en la sociedad vasca, porque si no lo son, dejarán de ser partidos que tengan una influencia determinante en el futuro del País Vasco. Eso es lo que pienso yo, que no es, ya digo, más que una impresión personal, desde la legitimidad que me da la libertad de haber roto cuando tenía que romper con los nacionalistas vascos, pero no es de la plataforma Libres e Iguales, esa es la mía. Algunos de la plataforma pensarán distinto, por suerte. En nombre de los patrocinadores que han hecho posible este acto, Red Eléctrica, Asisa y BT, despide el acto don José Luis Garcés de esta última compañía. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer la presencia de Cayetana, de Arcadi y de Nicolás en el desayuno. Y bueno, y esperemos que el espíritu de la convivencia que comentaba Cayetana, de la reconciliación, de la cordialidad, pues prevalezca sobre esta deriva separatista y bueno, que haya un poco de cordura en todo esto, que es lo que hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias.